Pónganse en pie, hermano, vamos a meditar en esta hora en una porción muy hermosa que está en Filipenses capítulo 2. Correcto. Filipenses 2:12 al 15. Filipenses 2:12 al 15. Y cuando lo tengan, hermanos, me dicen para dar la lectura. Todos juntos. Sí. 2:12. 2:12 al 15. Bien. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Así, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor, porque Dios es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. Hagan todas las cosas sin murmuración y sin división, para que sean íntegros e irreprensibles como hijos puros de Dios que habitan en medio de una generación torcida y perversa, para que sean vistos entre ellos como luminarias en el mundo. Amén. Aquí Pablo, hermanos, en esta carta a los filipenses, exhorta a los hermanos a que deben de permanecer en obediencia. Y sé que se ve bastante extraño decir, hermanos, que nosotros como adultos, como conocedores de la palabra del Señor, desobedezcamos. Pero no solamente nos referimos al Señor, sino que naturalmente nosotros somos desobedientes en muchas áreas, no solo hablando de la palabra del Señor, somos desobedientes nosotros. Ahora, si nos enfocamos a que seamos obedientes o que somos obedientes a la palabra del Señor, ya no se diga. Porque se siente extraño eso, pues, pensar en eso, que yo soy desobediente. Y máximo si tomo la palabra de Dios para compartirla, se ve extraño eso. Que yo diga, hermano, ustedes son desobedientes. Aunque veamos nosotros que estamos dentro del Evangelio ya por mucho tiempo, hay conocimiento de la palabra, se siente aquello raro decir que somos desobedientes. Porque naturalmente nosotros pensamos que en la ignorancia o en la poca capacidad de razonamiento es donde se dan las desobediencias. Fíjense lo que estoy diciendo. Eso es lo que se cree y se piensa, que donde hay poco razonamiento, hay poco conocimiento, es decir, en este caso, los niños que carecen de un amplio conocimiento como nosotros los adultos, es donde se da la mayor parte de desobediencia, porque ellos desconocen muchas cosas. Entonces quiere decir que si nosotros de la manera que vamos en esta vida creciendo, desarrollándonos, y ya nosotros muchos no podemos decir creciendo, sino que ya vamos en mengua de nuevo, para saber realmente, hermanos, cuál es la edad exacta en la que el hombre llega a la cúspide, o llega a la cumbre, o llega a lo alto, hablando de la vida del hombre, ¿verdad? En su plenitud, en conocimiento, en apogeo, en fuerza, en conocimiento, en lo que Dios le ha dado, que lo que logra hacer. Y después de eso hay un momentito, hermanos, poco el tiempo en que el hombre se mantiene como él desea estar y se lo propone, pero después, hermanos, empieza para abajo.
Entonces quiere decir que si yo hago este análisis, hermano, es porque nosotros como padres y algunos abuelos, nosotros como adultos, fíjese lo que estoy diciendo, que nosotros como adultos sentimos todo el derecho y la autoridad de corregir a los más pequeños, aunque no sean hijos nuestros. Algunos así se sienten con ese derecho, que por ser adultos, que por tener capacidad, por tener conocimiento, por ser respetables, se consideran y así se sienten que tienen la capacidad y el derecho de corregir, oiga, de corregir o de amonestar al que es de menos edad o al más pequeño que él, por el supuesto conocimiento. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor, fíjese, y Él va a enseñar. Gradualmente nosotros tenemos que ir comprendiendo estas cosas. Y es ahí cuando muchos se han metido en problemas, cuando tratan de corregir a los hijos ajenos. Aunque vean que los hijos ajenos están cometiendo errores, se sienten con el derecho de corregirlos, porque supuestamente hay conocimiento. Pero la palabra de Dios es tan ordenada, donde nos explica que aún el Señor disciplina, corrige, amonesta, exhorta a aquel que toma por hijo. Aún el Señor nos da un gran ejemplo, que Él como Padre nuestro, Él tiene todo el derecho y la facultad como Dios y como Padre de corregirnos a nosotros, castigarnos, disciplinarnos, nunca al que no es su hijo, porque dice que todo aquel que toma por hijo lo disciplina. Entonces, al bastardo o al que no es hijo, al que es extraño, él no se mete con él. Y por eso es que está el mundo como está, hace y deshace. Pero esto no quiere decir que viene el día del juicio final, donde los que obedecieron y desobedecieron les va a dar a cada uno su recompensa. Pero mientras tanto están en el camino, en esta vida, el Señor trata con aquel que lo toma por hijo. Aquí nos dice la palabra, la ilustración que yo estoy exponiendo, hermanos, es para que veamos nosotros que a veces nosotros nos metemos en problemas porque nos equivocamos. Entonces, dice la palabra, hermanos, de que Él disciplina, amonesta, corrige, azota, castiga al que toma por hijo. No dice al que toma por sobrino. Él castiga a sus bisnietos, Él castiga a los hijos de los vecinos, no, a sus hijos. Amén. Y por eso es que a través de la historia muchos se han metido en problemas aparentemente por la justicia, aparentemente por lo correcto, de entrometerse en la vida ajena. Pero no es ese el tema, pero yo me he detenido ahí para que ustedes se ubiquen. Que nosotros como adultos sentimos el derecho de corregir a los pequeñitos. ¿Por qué? Y decimos, ¿por qué es tan desobediente? Antes la cultura en El Salvador en los años 60, 50, 70, los 80 todavía veía. A los desobedientes nos hincaban en maicillo. Usted no pasó por eso, hermano, la verdad. Pero vio que existía ese castigo. Entonces no lo ignora. Pero que no lo castigaron hacía otra cosa. Pero se dio cuenta de ese tipo de castigo. En maicillo, o algunos en maíz, y las rodillitas en el maíz o el maicillo. Y lo dejaba el padre sin reloj, sin atarle, no, lo dejaba hasta que veía que el hijo estaba retorciéndose del dolor y que ya se le salían las lágrimas y que ya estaba incómodo. Y póngase derechito, no se me esté sentando. Eran los castigos en los años pasados.
Y aunque los abuelos o los padres eran muy amorosos, pero eran rigurosos. Eran rigurosos. Así como la acariciaban, así le metían las uñas en las orejillas. Hermana Susi no gozó de eso, nunca le jalaban las orejas, hermana Susi. Pero eso pasó. O si no, aún en las instituciones los ponían en plantón. Así le decían, pónganlo de plantón en el sol y con un ladrillo en la cabeza o algo y hay que se esté parado en la cancha, asoleándose de castigo. Y si no le daban con 1 metro en la rodilla, en la pantorrilla, como decimos nosotros, o ponga la mano y sonaba el gran reglazo para el metro que tenía. Había disciplina. Entonces, nosotros que pasamos la niñez, llegamos a la juventud, recibimos muchos azotes, y si eran azotes. El cincho nos faltaba para corregir los errores, para enderezarnos. Tanto así que habían madres, oigan, tanto así que habían madres que cuando sus hijos, habían hijos que querían quedar bien con las madres, que llaman ahorita, decían, mamá, aquí le traigo una bendición, y le daba sus 30, 40, 50 colones en aquel tiempo. Y a la vueltecita que la mamá se descuidaba, se lo volvía a robar. Se lo robaba. Pero él quería quedar bien, que le daba el sueldo, parte del sueldo. Pero después se lo robaba. Y sabe, como la mamá se daba cuenta que él mismo se lo había robado, ¿sabe qué hacía? Cuando estaba el comal caliente, le echaba buenas tortillas. ¡Wow! Le agarraba las manos y se las restregaba en el comal. Así las ampollas que se le hacían, miren. Que ni podía, por muchos días, no podía ni agarrar ni tocar nada, para que aprendiera a no andar agarrando los objetos. Y si no, los colgaban en la viga y les daban fuego por andar de andalones y no andaban con misericordia, con una tusa con fuego les quemaban los pies. Y así. Yo sé que algunos de los jóvenes o jóvenes o ya mayores, pero que no conocieron eso, lo hayan extraño. Pero nosotros varias cosas de esas las vimos y algunas las vivimos. Entonces, ahora que ya estamos adultos, entendemos, sí, me castigaron y tenía razón. Yo les mentí, me quedé con el vuelto. Yo dije que me lo habían regalado y yo me lo había robado. Y a mí me dijeron que no saliera de casa y me encontraron fuera de la casa. Esperaban que yo estuviera adentro y cuando venían, y yo dije, no, es que fui a comprar y inventamos un montón de mentiras. Y nosotros pagando. Y así, ejemplos. Cada quien tiene su historial, pero se deduce que a esa temprana edad desobedientes. Pero lo extraño es que ahora a esta edad, como viejos, como padres, como abuelos, ¿usted cree que porque ya estamos viejos no somos desobedientes? Siempre, eso es lo curioso. Que aunque nos veamos respetables, aunque nos veamos el Don Oscar, así me dice por todas partes, Don Oscar, yo digo Don Oscar, yo soy muchacho Oscar, no Don, no soy viejo, pero yo en confianza le digo así, da risa. Pero mire, hermano, figúrese usted, hay muchas leyes en esta tierra, que nosotros las infringimos y ya somos adultos. Nosotros desobedecemos. Siempre, como dice la gente, nos saltamos el cerco. O hacemos cosas indebidas sabiendo que no son correctas. Entonces, eso quiere decir que la necedad o la desobediencia está ligada siempre en el ser humano. Tal vez no es la misma magnitud, no es la misma densidad o la misma cantidad que cuando éramos pequeños. Entonces nosotros a veces, hermanos, las leyes están y que nosotros tenemos que llevar el cinturón puesto, no lo llevamos, solo lo ponemos cuando vemos al policía. Y somos conocedores de la ley de tránsito, y somos adultos, y somos hijos de Dios. Pero no la llevamos porque no nos acostumbramos. Hasta que vemos unos conos por allá, decimos a querer sacar y ponerlo. Somos desobedientes. ¿Sabe que hay reglas que cómo debemos de andar las llantas? No tienen que andar lisas, como decimos nosotros, ¿verdad? Melones. Pero las andamos hasta sacar la última gotita del juguito de las llantas. Pero sabemos que no, estamos desobedeciendo. Pero estas son leyes terrenales.
permiso a la alcaldía, por otro hay que ir a permiso. No lo hacemos, yo sí lo voy a hacer, dice. Y somos hijos de Dios. Ahora figúrese usted, si desobedecemos al hombre, que aparentemente las leyes, hermanos, son temporales, el beneficio es temporal para nosotros. Si desobedecemos las leyes del hombre, ¿cómo estaremos con las leyes de Dios? A las espaldas de la congregación. ¿Cuánto consejo escuchamos a diario, hermano, durante todo el año? Y el Señor viene hablando lo mismo, viene hablando lo mismo, viene hablando lo mismo. Y el Señor, ¿cómo se quejó de Israel? Que era rebelde. Israel no entiende. El buey conoce a su dueño. El pesebre, el lugar donde come, todo conoce, pero Israel no entiende. Todo el tiempo el Señor se pasó quejando de Israel. Pero ahora nosotros, que la misericordia de Dios nos alcanzó y que por su gracia, hermanos, estamos saboreando esta bendita palabra, hemos sido partícipes de la naturaleza divina, hemos sido participantes de ese gran privilegio que tiene o que tuvo y que tiene parte de Israel, y que el Señor plantó con Abraham para tomar de sus lomos descendencia para su nombre, y ahí estamos nosotros, hermanos. Entonces dice el apóstol Pablo que nosotros, aquí no le estaba hablando a los niños, no había escuela dominical, le estaba hablando a los adultos. Aunque en nosotros haya obediencia, de repente hay algo que cometemos, que lo que la palabra, hermano, nos restringe, que lo que la palabra nos insta a que no cometamos, lo hacemos muchas veces. Ahí ya entra más en serio la desobediencia, que nosotros no seamos iracundos, que no mintamos, que no hablemos, no paguemos mal por mal, que no tengamos malos pensamientos, que no seamos codiciosos, que no seamos avarientos, que no seamos celosos, que no seamos pendencieros, que no seamos de toda esa clase de personas. Y si alguien lo practica, que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos pacientes. Y si nosotros no practicamos nada de esas cosas, o parte de esas cosas, siempre estamos en calidad de desobedientes. Entonces, por eso el apóstol Pablo a los filipenses les dice unas palabras muy hermosas, muy halagadoras. Miren cómo les hablaba Pablo. Y Pablo dice que tenía la mente de Cristo. Pablo era un hombre que tenía la mente de Cristo. ¿Pero por qué la mente de Cristo? Porque él tenía un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Primeramente, él se consagró para el Señor. Él se apartó para el Señor. Él le sirvió al Señor. Él tuvo un gran temor del Señor. Él tuvo un gran amor hacia el Señor. El Señor lo forjó primeramente a él, para que posteriormente él sea ejemplo para la iglesia, para que él pueda enseñar lo correcto, para que lo que él enseñaba, hermano, fuera de acuerdo a sus hechos. Lo que él enseñaba era porque lo vivía. Entonces la escuela del apóstol Pablo fue muy especial. Directamente el Señor le reveló el evangelio y le dio instrucciones. Y más adelante le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Si él le estaba dando ese consejo a Timoteo, quiere decir que si ese consejo se le estaba dando a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, él ya lo había vivido. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo se va a salvar uno? Teniendo cuidado de uno mismo, teniendo cuidado de la palabra. Oiga, ¿cómo se va a salvar uno? Si uno hace conforme a la palabra, le insta que uno haga. Si uno hace conforme a la palabra de Dios. Si uno tiene cuidado de estar paralelo a la palabra, si uno va caminando conforme a la palabra, dice que así vamos a ser salvos. Si hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que vamos a ser salvos, y también van a ser salvos aquellos que nos oyen.
Pero yo le digo a mi esposa, deje de estar viendo televisión. Pero ya allá en el comedor estoy viendo el partido y viendo quién gana y todo eso. Y yo le digo a ella que no lo vea. Ella no se da cuenta. Nadie se da cuenta. Pero es fructuosa la palabra, es fructuoso el testimonio, lleva fruto, hermano, lo que estoy haciendo, engañándome a mí mismo, lleva fruto para mí, que el Señor todo lo ve, lleva fruto para mí y lo va a llevar para mi esposa. El ejemplo, deje de estar viendo novelas. Y yo en el comedor, en el bus, donde sea, en cualquier parte, en la barbería, como donde quiera y faltar, yo me deleito viendo, y yo estoy aconsejando que usted no esté viendo eso. Eso no tiene resultado. Y aunque nadie me vea, por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si sos ejemplo de corazón, no de apariencia, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así es como funciona la salvación. Que uno camine conforme dice la palabra, no conforme dice el hermano, no conforme piensa el hermano, no con criterios ajenos a la palabra de Dios, con criterios personales, sino como dice la palabra. Haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, porque ciego que guía ciego, ambos van al mismo hoyo. Pero si el que está predicando, el que está, hermanos, dirigiendo, el que va como guía, lleva los ojos abiertos, el que va como guía va despierto y conoce el terreno y conoce los peligros y conoce por dónde caminar, no va a tropezar ni los que le oyen, ni los que le siguen. Ese es el tema ahora. Ese es el tema. De que nosotros tenemos que procurar ser obedientes, porque la desobediencia se hace a ocultas. ¿Qué hacemos en la casa? ¿Qué estamos haciendo cuando visitamos a nuestras familias? Que hay poco temor de Dios, que no hay mucho temor de Dios. Hay temor pero poquito, porque casi no se congregan, porque casi no toman el evangelio en serio, porque están viviendo una vida desordenada delante de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué practicamos? ¿Qué compartimos? ¿Qué pensamos? ¿En qué nos aparentamos? ¿Qué estamos haciendo en el trabajo? ¿Qué estamos haciendo en el vecindario cuando ningún hermano nos está viendo? ¿Qué hacemos? ¿O cómo nos expresamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, debemos ser siempre obedientes, porque a veces somos obedientes, pero él dice, debemos ser siempre obedientes, no solo en mi presencia. Por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre, oiga, los Filipenses era una iglesia que el apóstol Pablo elogió. Siempre han sido obedientes, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes. Prosigan con la obra de su salvación. La salvación se gana con la obediencia. Oiga, hermanos, con la obediencia. No solo cumplir requisitos básicos que dice que el que creyera y fuera, yo ya creí, yo sé que Él es el Salvador, que es el Hijo de Dios, yo ya sé que es el Hijo de Dios verdadero, y ya me bauticé en su nombre y ya estuvo, ya llené los requisitos. No, la salvación se gana con la obediencia. Sino también ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan con la obra de su salvación con mayor, oiga, ¿cómo dice? Con mayor intensidad, porque ya hay conocimiento, con mayor esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando ya hay conocimiento? Es al revés. Yo solo me voy a cuidar del pecado de muerte, ya sé los mensajes que repiten los hermanos, ya sé que va después del tiempo de la alabanza, y más que los hermanos, como decía el hermano Libre la vez pasada, cansados de estar ustedes con los mismos tres que oyen toda la semana. Ya han de estar aburridos. Pero aquí el apóstol Pablo, mire, dice, prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor. Dice que
ya que ellos habían practicado la obediencia, que fueran más intensos, que no se confiaran, hermano, que no se confiaran. Yo sé que no debo pecar aquí, no debo pecar aquí, no debo hacer esto, no hacer esto, y con tal que ande bien, pero con tal que no me congrego, con tal que ya no participe, con tal que no me acepte más, pero ahí estoy bien, no he pecado. Y usted no me está juzgando porque quizás peca más usted que pasa encerrado todos los días y yo que vengo al mes, o que vengo a la semana, o que vengo a los 15 días. Eso es lo que dice la palabra de Dios en esta hora. Que nosotros no nos confiemos, que dice que cuidemos nuestra salvación a través de la obediencia, con mayor intensidad, con temor y temblor, con respeto, con obediencia. El temor de Dios es la obediencia a su palabra. Que la cuidemos con temor y temblor. Aunque yo estoy ausente, ustedes sean más obedientes. ¿Qué pasó, hermano, con Israel cuando Moisés subió al monte Sinaí? Eso es que ellos llevaron un aprendizaje, vieron las maravillas de Dios, estaban alegres porque el Señor sin ningún ejército terrenal los sacó, con mano poderosa, con cuerdas humanas, con lazos de amor, dice que los sacó. Pero un ratito de 40 días, miren que puede pasar en un mes que no se congregue una persona, aunque haya conocimiento, aunque haya visto las maravillas de Dios, aunque sepa que Dios es el que lo ha rescatado de ese mundo, aunque confiese que Jesús es el único nombre de Dios, pero con descuidarse un ratito, que Moisés desapareció de la vista de Israel, 40 días, dice que aquel pueblo se desenfrenó. Es muy peligroso cuando la esposa queda sola, cuando muere el marido y la esposa queda sola. Es muy peligroso porque por el marido había un poquito de temor, y como no está el marido, no hay nada, ya no hay a quien pueda sujetarse, entonces es peligroso que se vaya pervirtiendo, y máximo si no se congrega. Es muy peligroso dejarse de congregar, porque congregándose uno escucha palabra de Dios, uno ora congregacionalmente, uno le canta al Señor, uno tiene un regocijo, una devoción, una participación congregacional, y compartimos todo el mismo alimento. Es muy peligroso. Dice que debemos de guardar nuestra salvación con mayor intensidad. Eso quiere decir que con mayor esfuerzo, con mayor conocimiento, con temor y temblor. Un ratito se desapareció Moisés, que ya estaban pensando que ya había construido un ídolo, un becerro. Miren, hasta el Aarón, que era el sumo sacerdote, el Señor hizo sumo sacerdote, hasta Aarón colaboró, porque no estaba el caudillo, no estaba el dirigente. Cuando el cabeza de hogar falta, pero cuando es cabeza, porque a veces aparentemente el cabeza de hogar es cabeza, pero no es cabeza, es cuerpo. No piensa, no razona, no evalúa, no analiza, no hace proyecciones, no ve bien y mal. A veces el hombre no es cabeza de hogar, sino que es cuerpo. Se desenfrenó Israel, dice que se levantó a jugar, a beber, a comer y a beber, fornicar. No se levantó a jugar pelota, jugó con la palabra de Dios, jugó con la ley de Dios, y fornicaron con los ídolos de Egipto, el buey Apis. Y aquí Pablo dice, y les dice así: ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor, porque Dios es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. Lo que hasta aquí nosotros estamos haciendo es por misericordia de Dios, porque Él es el que nos mueve que hagamos lo que estamos haciendo. Él es el que nos da la fuerza para que andemos en temor. Él nos da las fuerzas para congregarnos. Él nos da las fuerzas para andar en temor. Él nos da las fuerzas para estar en pie de lucha. De Él depende todo. Hasta aquí tenemos la ayuda de Dios. Porque la carne no tiene energía ninguna para caminar en el bien. La carne no tiene ninguna energía para caminar en el bien. Solo
inclinado al 200% para el mal. Solo para el mal nos empuja la carne. Pero con la palabra de Dios en nuestros corazones, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón, la mente. Porque recordemos, hay que estar agradecidos. Mire cuántos quieren y no pueden caminar en el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna. Cuántos quieren, tienen conocimiento, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Y dice, separados de mí, no podés hacer nada. Y entonces, ¿por qué nosotros sí podemos? Ahí debemos de estar agradecidos, porque Dios está con nosotros. Por eso podemos perseverar, por eso podemos caminar. Debemos de estar altamente agradecidos y corresponderle al Señor con obediencia, que eso es lo que le hará al Señor. ¿Qué le dijo el Señor por medio del profeta? Yo no quiero arroyos de aceite, yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero es obediencia y no sacrificio. Obediencia se agrada al Señor. Y mire qué bonito, ¿para qué el Señor quiere que seamos obedientes? ¿Para qué? Hagan todas las cosas sin murmuración y sin división, para que sean íntegros e irreprensibles como hijos puros de Dios, que habitan en medio de una generación torcida y perversa, para que sean vistos entre ellos como luminarias en el mundo. Su conducta, mi conducta, sirve de una gran luz en medio de este mundo torcido y perverso, lleno de tinieblas, o sea, donde reina el pecado. Para eso sirve. Y mire cómo dice más adelante: para que sean íntegros, irreprensibles. O sea, que la sumatoria, hermanos, la sumatoria de la obediencia, que usted y yo persistamos en la obediencia, nos hace íntegros, nos hace puros. ¿Por qué? La práctica nos hace expertos en cualquier área. Yo puedo manejar, dice una persona, préstame el carro, pone la llave, lo arranca, sale y se sube a la acera. Lo podía arrancar, pero no podía manejar. Yo puedo nadar, dice, se tira y se estrella contra una roca. El que puede nadar tiene amplio conocimiento, tiene que explorar el terreno, tiene que ver si no hay roca, tiene que ver si no hay piraña, tiene que ver muchas cosas, si no hay algas para tirarse. Yo puedo nadar, le puedo enseñar y se tira y solo a matarse va. Necesita conocimiento, si dice que hay experiencia, si dice que puede algo. Entonces, ¿qué? La perseverancia, la práctica, llega uno a la perfección en todas las áreas de la vida. Ahora bien, dentro de la obra, si usted y yo practicamos la obediencia a la palabra del Señor, vamos a llegar a la medida según la estatura de Cristo. Vamos a tratar de imitar a Job, que era un hombre recto, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, un hombre justo, porque él era de carne y sangre igual que nosotros. Pero cuando alguien practica algo, se hace experto, no le cuesta. Yo por ahí estoy aprendiendo un poquito de la electricidad automotriz y ya me siento un poquito contento. Pero no se compara al hermano que tiene como 35 años de estar trabajando de eso. ¿Cree que se parece? Porque él lo ha practicado. Y yo con un poquito ya me siento eléctrico yo. Con un poquito me siento bien contento. Ya no se parece al hermano que tiene 35 años de estar trabajando de eso. Y yo que comienzo, la práctica lo hace experto. Para no cometer errores, para hacer las cosas bien. Si usted y yo practicamos la obediencia, dice, para que seáis íntegros y puros, hijos de Dios, delante de una generación perversa y torcida. La obediencia
Sus hijos van a creer que verdaderamente usted, los hijos van a creer que verdaderamente nosotros tenemos razón en la enseñanza, tenemos razón en el consejo, cuando vean nuestra conducta, que lo que le estamos diciendo tiene buenos resultados. Y van a ver, mi papá dice que yo temo a Dios y que me va a prosperar, pero él está en bancarrota, a él le va mal, a él le pasa esto y le pasa ahí. No, ellos tienen que ver que las palabras van cargadas, hermanos, van cargadas con veracidad. ¿Se da cuenta qué bendición es? ¿Para qué el Señor insta y el apóstol Pablo estaba aconsejando a la iglesia? Yo ya estoy ausente de ustedes, pero con más intensidad sean obedientes, para que sean luminarias en el mundo, en medio de esta generación perversa y torcida, para que ustedes sean para salvación de ellos. No quieren nada, pero en los momentos oportunos se van a dar cuenta quién en realidad teme a Dios y quién es verdaderamente hijo de Dios, y van a buscar ayuda en aquel que ya saben que alumbra de verdad. Para que sean íntegros, irreprensibles, como hijos puros de Dios, que habitan en medio de una generación torcida y perversa, para que sean vistos entre ellos como luminares en el mundo, para que ustedes sean para ellos por salvación. Oiga, para que ustedes sean para ellos por salvación. Así como lo fue Lot en medio de aquellas ciudades llenas de tinieblas, alumbraba Lot. Y por eso es que el Señor consumió aquellas ciudades, porque el testimonio de Lot era puro, era íntegro, era un hombre obediente, irreprensible. Por esa causa el Señor destruyó aquellas ciudades, porque ya había alguien que testificaba el temor de Dios. Aquella mujer que aparentemente nosotros pensamos y creemos, y así es, que era pagana. Veamos lo que dice Daniel, el libro de Daniel, en su capítulo 5:10. Debido a la declaración del rey y de sus nobles, la reina se introdujo a la sala del banquete y, dirigiéndose al rey, dijo: vive para siempre, oh rey. No te turben tus pensamientos, ni se demude tu semblante. Hay un varón en aquella gran ciudad, como decir ahora Estados Unidos, la gran Babilonia, que tenía dominios en todas las naciones de la tierra, que era como el Estados Unidos de aquel tiempo. Dice la esposa del rey: debido a la declaración del rey y de sus nobles, la reina se introdujo a la sala del banquete y, dirigiéndose al rey, dijo: vive para siempre, oh rey. No te turben tus pensamientos, ni se demude tu semblante. Hay un varón en tu reino, en quien hay espíritu de los dioses santos, y en tiempos de tu padre se encontró en él iluminación, entendimiento y gran sabiduría, semejante a la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, lo designó jefe de los hechiceros, de los encantadores, de los magos y de los caldeos, debido a que se encontró en él el espíritu, conocimiento e inteligencia extraordinarios para la interpretación de sueños, la revelación de enigmas y la solución de problemas difíciles. Se halló que en él había una gran iluminación. ¿Qué quiere decir? Un gran temor de Dios, una gran obediencia, que aunque estaba en un país extranjero, él tenía una comunicación continua con el alto y sublime Dios. Oraba 3 veces al día, se guardaba de no cometer pecado delante de Dios, rechazó, hermano, lo que le ofreció el rey, se mantuvo íntegro. Por eso dice: para que sean íntegros, irreprensibles, como hijos puros de Dios, que habitan en medio de una generación torcida y perversa, para que sean vistos entre ellos como luminares en el mundo. En un momento oportuno la gente se da cuenta y testifica: sí, hay un hermano que él sí no le conozco un mal testimonio. Y yo tengo sed de Dios, pero yo no creo en nada, porque mire fulano, mire fulana, mire fulano, qué mal testimonio, mire cómo pelean, mire cómo gritan, mire cómo es de estafador, mire cómo es de engañador, mire cómo es de aprovechado. Y la gente empieza a hablar de todas las personas que dicen ser cristianos.
Pero aquellos que se guardan el temor de Dios y que procuran la integridad, procuran, hermanos, el temor de Dios, dice que son luminares. Pero veamos lo que dice aquí Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Mira, la luz del mundo somos nosotros, hermano. ¿O no? Como no, porque las hermanas se identifican con la señal, que son temerosas de Dios, que temen a Dios. Y los hermanos, porque andamos con camisa manga larga, ¿verdad? Y caminamos bien, y bien, como que tenemos tapa ojos, ¿verdad? Como los caballos que les ponen así, ¿verdad? Para no ver a la derecha ni a la izquierda, y vemos solo para adelante. Cuando va una muchacha mal vestida, nosotros no, y ahí tapadito, ¿verdad? Y cuando vemos algo que no tenemos que ver, no, tampoco, ¿verdad? Y ahí la gente no está viendo, y qué raro es, dice. ¿Y qué le pasa? Dicen. Pero que ni se da la broma, se da a respetar. O sea que en todas las áreas nosotros tenemos que procurar que la gente que nos conoce, que nos rodea en todas partes, que no le demos lugar, que no le demos cabida a que opine mal de nosotros. Y dice que es hermano, y mire que enamorado, y dice que es hermano, y mire que carero, y dice que es hermano, y mire que usurero, y mire que dice que es hermano, y que tramposo, que truán, y dice que es hermano, y mire que ingrato, mire, dice que es hermano, y mire que no tiene nada de misericordia, y dice que es hermano. Que no le demos lugar a las personas. Pero si hablan otras cosas que son falsas, dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Si hablan mentiras y nosotros oímos lo que andan diciendo, nos reímos y damos gracias al Señor, que andan dando calumnias, andan hablando calumnias, ¿verdad? Cuando digan toda clase de mentiras, mintiendo, pero el detalle es que sí es verdad lo que dicen de usted o lo que dicen de mí. Entonces dice así: vosotros sois la luz del mundo. Y en Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Claro, una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Como Ciudad Arce, que está edificada en un monte. Ciudad Arce está en lo alto. No se puede esconder. Uno va por la carretera ahí porque el monte arriba, ya se ve el lucerío de casas, un montón de casas, de todo que hay vida ahí, pues. Una ciudad asentada en un monte no se puede ocultar. Los castillos los edificaban en alto. Hermano, ahí todas las construcciones en lo alto se ven de cualquier lado, se ven las construcciones de las viviendas. No se puede ocultar, no está en un sótano, están a la vista, lo más alto, donde de cualquier ángulo, de cualquier punto de vista, usted puede observar. Podemos nosotros notar las antenas, las que están allá diseñadas en el volcán, el Picacho de San Salvador, allá están las antenas. De Soyapango se ven, y aquí las vemos, allá se ve que hay luz, hay vida, hay gente que está ahí trabajando, porque está en un monte, está en una montaña, está en la cima. Por eso dice así. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no se puede ocultar, y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres. Oiga, pero ¿de qué manera la vamos a alumbrar, hermano Valeriano? ¿Cómo dice? Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones. Buenas acciones le dieron a Job, buenas acciones le dieron, hermanos, a Daniel, buenas acciones le dieron a los 3 hebreos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a Dios, y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. Alumbrando. ¿Cómo vamos a alumbrar? Con buenas acciones. Y las buenas acciones solo se pueden con la ayuda de Dios, con el temor de Dios. Así que, hermano, el consejo está muy clarito, para que nosotros procuremos mantenernos siempre en obediencia. Pablo dice: no solo cuando yo estaba delante de ustedes, ahora me doy cuenta que son obedientes, pero insistan con más intensidad. Teman, obedezcan para su salvación, para que ustedes alumbren, para que sean luz. Y así yo me voy a dar cuenta que no he trabajado en vano.
Veamos lo que dice Romanos 13:12, hermano. 13:12 de Romanos. Dice: porque la noche está avanzada y el día se aproxima. O sea, cuando dice la noche está avanzada es el tiempo se está terminando. Y cuando dice y el día se aproxima, no es que va a amanecer la semana, se aproxima la venida del Señor, el nuevo amanecer. Y aquel hermoso cántico que dice: ya vislumbra un día nuevo, Cristo viene ya. De ese día, de ese amanecer está hablando. Cuando Él aparezca, el tiempo se termina, porque la noche está muy avanzada y el día se aproxima. Por tanto, despojémonos de todas las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Conduzcámonos como de día, no en desenfrenos, ni en embriagueces, ni en el hecho impuro, ni en envidias, ni en altercados, sino vístanse de nuestro Señor Jesucristo y no estén ansiosos por los deseos de la carne. ¿Qué consejo más especial, verdad? Por lo tanto, hermanos, el consejo está muy claro, que la obediencia trae buenos resultados. La obediencia trae buenos resultados, ¿verdad? Lot fue obediente, Abraham fue obediente, y los que fueron desobedientes obtuvieron su justa retribución. Y le dice a aquel ángel: corre por esta llanura y no veas detrás de ti. Pero la mujer no obedeció y quedó convertida en una columna de sal. Pereció. Entonces, hermanos, la obediencia sí nos lleva a la vida eterna. Y si nosotros somos obedientes, otros van a ver nuestro ejemplo y se van a animar a obedecer. Se van a animar a obedecer porque van a ver el buen resultado. Pablo por eso, hermanos, predicó y anduvo por todas las regiones, hermanos, y veían que lo que él predicaba y enseñaba acerca de las buenas nuevas de salvación, hermanos, era real, porque lo que él decía y predicaba, así era, y veían los resultados. Espíritu de indignación, sal de esa muchacha, y salió. Por ese espíritu de indignación que estaba en aquella muchacha, hermano, muchos estaban engañados, estaban ciegos, estaban sumergidos en tinieblas. Pero cuando vieron que aquella muchacha salió aquel espíritu, dice que el negocio se le vino abajo y lo prendieron a Pablo y empezaron a perseguirlo y a molestarlo y a torturarlo. Pero muchos se les acabó la ventanita de aquel engaño, de que aquella muchacha les adivinaba y que era el espíritu de Dios y que los dueños les daban buen dinero. Miren cuánto engaño. Entonces Pablo empezó, hermano, a romper cadenas, a hacer luminarias, abra los ojos, como aquel mago, ¿verdad? O el otro mago. Dice que él decía: este es el gran poder de Dios. Y tenía engañado a mucha gente. ¿Verdad? La gente decía: este es el poder de Dios. Porque con sus encantos, con sus brujerías, con sus hechizos, con su astucia, tenía dormida mucha gente. Así hoy en día muchas congregaciones, muchos pastores, muchos religiosos tienen dormida la congregación. Y la congregación dice: este sí es el poder de Dios. Quema, que quema y quema. Este sí es el poder de Dios. Fuego les va a tocar si no se arrepienten. Ciego que guía ciego, ambos van al hoyo. No hay buenos frutos, no hay buen testimonio. Pero la gente, hermanos, les gusta el engaño, la mentira, porque dice que se amontonarán hombres conforme a sus propios deseos, que les prediquen como a ellos les gusta. No, si no es malo, todo pecado el Señor lo perdona, todos somos pecadores, toda injusticia es pecado. Abogado tenemos con Jesucristo el Padre, abogado tenemos para con Dios. La salvación no se pierde. La salvación es gratuita. 7 veces cae el justo. Esas palabritas le gusta a la gente. No hay problema, hermano, con tal que no deje de traer el diezmo, pero usted sigue adelante. No le haga caso a esos opositores. Miren cómo se le
¿Cómo se le puso Satanás a los hijos de Dios? Así se le está poniendo. Ya has caído, ya perdiste, hay que quejarte. No le haga caso, levántese, le dice. Levántese. Y ahí ya se anima, ya me levanta el pastor. Dice, puras mentiras. Abonando, cubriendo el pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ninguna condenación es para los que están en Cristo, pero eso es para los que no andan conforme a la carne. La palabra de Dios nos va guiando cómo debemos de conducirnos delante de su presencia, para nuestro beneficio y para los que nos rodean, para los que nos rodean. Así de que sigamos adelante, hermano, siempre con ese buen deseo y ese buen ánimo de obedecer al hermano Toñito, de obedecer al hermano Alirio, de obedecer al hermano Ever. Hay que obedecerle al siervo, hay que obedecerle al hermano Oscar, de obedecer a Dios, porque Él es el que nos va a dar la salvación y también, hermano, el castigo. Que dice la gente, Dios no castiga, dice que se castigó uno mismo y deja atrás todo lo que está en la palabra. Así de que, hermanos, sigamos adelante y no desmayemos, y dice que con más intensidad obedezcamos, que no nos confiemos, como decía la gente de afuera, se durmió en los laureles. Así decía aquí cuando lo llevaba el río, dice, o cuando le iba mal, el que se confió, dice. Y se confió a Babilonia porque era una ciudad bien amurallada, y desviaban el río que pasaba por debajo del castillo, desviaron el río y por el túnel donde pasaba el río, por allí entró todo el ejército, y así, mira, por confiados. Yo soy temeroso de Dios. Con que Daniel no estuvo congregando en el templo y era temeroso, por eso yo no me congrego, dice. No, pero eso no es así. Ya Hebreos nos da el consejo, no dejando de congregarnos como algunos dicen, hermano, no muchos, como algunos, poquitos son los que tienen por costumbre. Así de que, hermano, que el Señor Jesús les bendiga a todos. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.